Kilómetro maldito. Mi nombre es Ramiro, y llevo más de 25 años manejando camiones por todo el país. He visto de todo en la carretera: accidentes, animales cruzando de la nada, conductores imprudentes, y sí, he oído mi buena cuota de historias de terror entre camioneros. Siempre he sido un hombre práctico, con los pies en la tierra. Nunca me dejé llevar por supersticiones o leyendas. Eso cambió la noche que atravesé el kilómetro 89. Todo comenzó como cualquier otra madrugada de trabajo. Me asignaron una carga de emergencia a última hora, y el trayecto cruzaba por una zona montañosa que tenía cierta fama entre los camioneros. Algunos decían que estaba embrujada, otros simplemente mencionaban que era peligrosa por las curvas cerradas y la niebla que caía de repente, pero yo no le di importancia. Con tantos años al volante, ya había oído historias peores, y nunca me había pasado nada fuera de lo común. Así que acepté el encargo sin dudarlo. Eran casi las 2 de la mañana cuando dejé la ciudad atrás. Las luces del camión iluminaban la carretera oscura, y la noche envolvía todo en un manto espeso de silencio. A veces, me gusta ese momento. La soledad de la carretera, sin tráfico, solo tú y el sonido del motor rugiendo bajo el capó. Sin embargo, esa noche había algo distinto en el aire, una sensación que no podía identificar del todo. Era como si la oscuridad fuera más pesada, como si las sombras se alargaran más de lo normal. La primera señal de que algo andaba mal fue la radio. Estaba escuchando música para mantenerme despierto, pero de repente, la señal se cortó y solo quedó la estática. Jugueteé con el dial, tratando de encontrar otra emisora, pero nada. Solo ruido blanco. Frustrado, apagué la radio y me concentré en la carretera. Pensé que tal vez la señal estaba fallando por la geografía de la zona, pero eso solo fue el comienzo. La carretera estaba más vacía de lo habitual. A esas horas, siempre te cruzas con algún que otro coche o camión, incluso en rutas apartadas. Sin embargo, esa noche, no había ni un solo vehículo. Solo el asfalto, la neblina que comenzaba a aparecer en el horizonte, y mi camión avanzando en la oscuridad. El aire en la cabina comenzó a sentirse denso, opresivo. Algo me oprimía el pecho, como si la misma noche me estuviera aplastando. Seguí adelante, tratando de ignorar esa sensación de incomodidad. Pero entonces, el GPS comenzó a fallar. Me indicó que tomara una desviación que no existía. Sabía bien que en esa parte de la carretera no había ningún desvío, pero el aparato insistía en que girara a la derecha. Eso me hizo fruncir el ceño. Era extraño, pero decidí seguir recto, confiando en mi memoria. Sin embargo, esa inquietud en el estómago no me abandonaba. Y fue entonces cuando la vi. A unos 200 metros, en medio de la carretera, apareció una figura. Al principio, pensé que era una persona que había sufrido un accidente, pero al acercarme más, vi que era una mujer. Estaba descalza, con un vestido blanco que parecía haber visto mejores días. El vestido estaba sucio, rasgado en algunas partes, y su cabello oscuro y largo le cubría casi todo el rostro. Mi primera reacción fue detener el camión. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera, pero el instinto de ayudar fue más fuerte. Frené y bajé la ventanilla, aunque en el fondo sentía que estaba cometiendo un error. ¿Necesita ayuda?, pregunté, pero mi voz sonó apagada, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La mujer no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. Solo se quedó allí, inmóvil, con los pies descalzos en el asfalto frío. Algo no estaba bien. El miedo empezó a enraizarse en mi pecho. Volví a hablar, pero antes de que pudiera decir otra palabra, la mujer desapareció. No se movió, no caminó, simplemente se esfumó ante mis ojos. Parpadeé varias veces, incrédulo, tratando de convencerme de que había sido una ilusión. Pero el frío que sentí en ese momento no dejaba lugar a dudas, lo que acababa de ver no era normal. Mis manos temblaban mientras aferraba el volante. Aceleré, ansioso por dejar ese lugar atrás, pero el camino parecía estirarse frente a mí. Algo no estaba bien. El kilómetro 89, donde la vi, parecía interminable, como si la carretera se repitiera una y otra vez. Miré el reloj. Apenas había pasado 1 hora desde que salí, pero sentía que llevaba conduciendo mucho más. De repente, vi unas luces detrás de mí. Al principio, me sentí aliviado, pensando que otro camión estaba cerca. Pero cuando miré con más detenimiento, algo no cuadraba. El camión que se acercaba era completamente negro, sin placas ni logos, algo que no es común en nuestro negocio. Se acercaba demasiado rápido, casi imprudente para una carretera tan peligrosa. Aceleré, esperando perderlo, pero el camión negro también aumentó la velocidad. No solo eso, sino que su claxon comenzó a sonar, un ruido profundo y gutural que parecía retumbar en mis entrañas. Miré por el retrovisor y lo que vi me congeló el alma. El conductor no era más que una sombra, una figura oscura y borrosa, sin rostro.
Sentí como si estuviera viendo algo que no pertenecía a este mundo. El miedo se apoderó de mí. Intenté acelerar más, pero el camión negro seguía detrás de mí, acercándose cada vez más. Las luces de su cabina parpadeaban de manera errática, y su claxon resonaba una y otra vez, como un lamento de ultratumba. No sabía qué hacer. Sabía que no debía dejar que me alcanzara, pero cada vez que intentaba alejarme, reaparecía detrás de mí. Giré bruscamente hacia un camino de tierra que apareció a mi derecha. No era una salida oficial, pero en ese momento, cualquier vía de escape me parecía válida. Conduje por lo que parecieron horas, hasta que volví a la carretera principal. Alivio. Al menos eso creí. Pero cuando volví a ver el camino frente a mí, el camión negro estaba allí, bloqueando el paso. Intenté frenar, pero las ruedas del tráiler no respondían. El motor rugía, pero el camión no se movía. Y entonces, lo sentí de nuevo. No estaba solo en la cabina. Giré la cabeza lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos, y allí estaba. La mujer de blanco, sentada en el asiento del copiloto, mirándome. Su rostro. Dios mío, su rostro era una abominación. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, y una sonrisa antinatural se extendía por su rostro, como si la piel estuviera desgarrada en los extremos. Aquí todos pagan, susurró, su voz era áspera, inhumana, como el crujir de hojas secas bajo los pies. De repente, el camión negro apagó sus luces, y del tráiler comenzaron a descender figuras. No eran personas. Eran sombras, distorsionadas, como espectros atrapados en esa maldita carretera. Eran camioneros, lo supe en el fondo de mi ser. Almas condenadas a vagar por esa ruta para siempre. Rodearon mi camión, golpeando suavemente las ventanas con sus manos deformes, sus rostros desfigurados, marcados por el accidente que los había atrapado allí. No podía moverme. No podía gritar. Cerré los ojos, esperando que todo acabara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando volví a abrir los ojos, todo había desaparecido. La carretera estaba desierta, la neblina se había levantado, y las sombras habían desaparecido. Sin perder más tiempo, aceleré, decidido a llegar a mi destino cuanto antes. No paré hasta que finalmente llegué al depósito, pero algo estaba mal. El guardia me miró extrañado cuando bajé del camión. ¿Qué te pasó, Ramiro?, preguntó. Te hemos estado buscando por 3 días. 3 días. 3 malditos días habían pasado desde que salí, y no recordaba nada de lo que había ocurrido en ese tiempo. Desde esa noche, algo cambió en mí. No soy el mismo. Cada vez que cierro los ojos, veo al conductor del camión negro en mis sueños. Lo veo en los espejos, en las sombras, siempre acechando, siempre esperando. Y sé que, tarde o temprano, volverá por mí. Tal vez, la próxima vez que alguien tome esa carretera maldita, será mi rostro el que vean en el retrovisor, sonriendo desde el asiento del copiloto. Y entonces, yo también estaré atrapado en el kilómetro 89.